Hola, buenas tardes. Nosotros pues queríamos traer un tema que nos parece importante, nos parece bastante controversial en la clínica diaria y es el uso de inhibidores de bombas de protones o protectores gástricos en general, ya que pues realmente es un medicamento que muchas veces se usa y muchas veces no se sabe pues por qué y cuál es la indicación real para usarlo. Entonces, en base a eso, nos surgió la siguiente pregunta y es, ¿la adición de inhibidores de la bomba de protones como coadyuvantes a tratamientos farmacológicos podría disminuir el riesgo de efectos gastrointestinales en caninos y felinos? Bueno, el grupo está conformado por Elsie Lorena Albornoz, María Alejandra Durán Martínez, Andrea Echeverry Vargas y Andrés Felipe Silva Prieto. Siguiente. Bueno, para responder la pregunta previa, utilizamos el acrónimo PICOT o PECOT para poder responder las diferentes variables y hacer la consecución de la información para la respuesta de esta pregunta en sí. Entonces, en la P, que estamos hablando del problema o la pregunta en sí, sería el uso de omeprazol como terapia profiláctica en caninos y felinos. En la E, hablando específicamente del proceso de intervención o exposición, estaríamos hablando del uso desmedido del omeprazol como coadyuvante en terapias farmacológicas. En la C, ya hablando específicamente de comparación o control, pues estamos tomando como comparativos la utilización de otros gastroprotectores, aparte del omeprazol. En la O, que sería el objetivo, en este caso sería la identificación, identificar si el manejo o uso que se le da al omeprazol en la práctica diaria es realmente el adecuado. Y T, que estamos hablando del tiempo, escogimos un rango de tiempo para la consecución de estudios clínicos y la bibliografía entre el 2013 y el 2024 para poder abarcar un buen tiempo y conseguir una buena cantidad de estudios bibliográficos para tomar en cuenta la información objetiva. Por lo tanto, ya teniendo la identificación de los factores previos con el PICOT, ya podemos tomar y poder darle respuesta a la pregunta que sería la adición de inhibidores de la bomba de protones como coadyuvantes a tratamientos farmacológicos podría disminuir el riesgo de efectos gastrointestinales en caninos y felinos. Esa sería nuestra pregunta que vamos a dar respuesta lo más posible a continuación. Como tal, para la búsqueda de toda esta información en la cual nos vamos a basar, entonces utilizamos como motores de búsqueda el Google Scholar, PubMed, ScienceDirect. Ya las palabras claves para la búsqueda fueron inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, protectores gástricos, anestesia, el reflujo gastrointestinal, úlcera digestiva, disbiosis, pequeños animales, perros y gatos. Ya como booleanos utilizamos or, and not. Entonces, tenemos que, nos enfocamos en el omeprazol. Este medicamento hace parte de un grupo farmacológico que es el inhibidor de la bomba de protones, de la cual también hace parte el patoprazol, el esomeprazol y el nasoprasol. Básicamente, sus usos e indicaciones en la práctica diaria tenemos que lo usamos en tratamientos de úlceras gastroduodenales, en la prevención o el tratamiento de erosiones gástricas causadas también por medicamentos como parte de la terapéutica diaria o iatrogénicos en algún punto, como son, por ejemplo, la aspirina, la AINES, la lidocaína, los opioides puros y los esteroides, entre otros. Entonces, tenemos que, para que el omeprazol funcione, necesitamos tener un ambiente ácido en la parte de la mucosa gástrica. Cuando el omeprazol está en este ambiente, entonces se activa un derivado de la sulfenamida que básicamente lo que va a hacer es pararse o bloquear los receptores de la enzima ATPasa. Esto lo que va a formar es una unión irreversible, la cual sobre la superficie excretora de las células parietales, que va a evitar que salgan hidrogeniones al lumen gástrico y entren potasio a la parte de membrana, por ende no se va a formar en este espacio el ácido clorhídrico. También el uso de omeprazol como parte de la terapia o cual sea el objetivo, va a generar una inhibición en el sistema oxidasa de la acción mixta del citocromo P450 a nivel del hepatocito. Bueno, también me parecería, pues, como para agregarle ahí como a la definición, pues, ya todo lo que necesitamos saber antes de continuar, que la Organización Mundial de la Salud ya tiene definida como un concepto ya estandarizado cuando hay un uso racional de un medicamento y eso está basado en cuatro criterios principalmente. El primero es la selección adecuada del medicamento según el diagnóstico que yo le doy a mi paciente. Segundo, que sea una dosis adecuada para mi paciente. Y tercero, en un rango de tiempo adecuado. Y el cuarto, pues ya sería un precio razonable, obviamente dentro de lo posible. Ya, Entonces ya vamos a empezar con la evidencia científica, todo lo que encontramos en la literatura acerca de este tema. ya hablando de la evidencia que venimos encontrando según lo que acordamos previamente, tenemos que recordar que el reflujo gastroesofágico está asociado a complicaciones posanestésicas considerables. Por lo tanto, tenemos estos dos estudios. En el primero, en la parte de arriba, encontramos
en donde se evaluó, un estudio en donde se evaluó el nivel de pH esofágico en perros durante los procedimientos anestésicos. En este caso, se realizaron dos grupos. El grupo 1 sería el grupo tratamiento, administrando 1 miligramo por kilo 4 horas previas al procedimiento de omeprazol. Y el grupo 2, que sería el grupo control, en donde no se administró el omeprazol como tal. Dentro de los resultados encontramos que el grupo del tratamiento presentó solamente el 18% de los pacientes presentaron reflujo gastroesofágico con una disminución importante del pH gástrico. En cambio, en el grupo control, en donde no se administró tratamiento, el 52% de los pacientes presentó un reflujo gastroesofágico y una disminución del pH considerable. Por lo tanto, como conclusión en este estudio de la parte de arriba, se encontró que el uso del omeprazol reduce el pH y aparte reduce también la aparición de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, se podría llegar a considerar como una opción de tratamiento previo a un procedimiento anestésico donde haya riesgo de reflujo gastroesofágico importante. En el segundo estudio, que es en la parte de abajo, en pacientes braquicefálicos, un tipo de paciente que pudiésemos llegar a tener bastante consideración en términos de reflujo gastroesofágico o alteraciones gastroesofágicas por anatomía o por su fisiología, encontramos, se realizó el estudio en dos grupos también de 18 pacientes cada uno, y encontrando que los pacientes que tuvieron un tratamiento previo al procedimiento, tanto previo y posterior, se encontró un 83% de no presentación de alteraciones gastroesofágicas, lo que es lo mismo en un 13% de presentación de alteraciones, en contraposición a los pacientes que no tuvieron tratamiento con protectores gastroesofágicos, un 44% de presentación de alteraciones gastrointestinales o gastroesofágicas posteriores a los procedimientos anestésicos. Esto se evaluó mediante endoscopía. Por lo tanto, encontramos que la utilización de gastroprotectores pudiese llegar a ser positiva en este tipo de pacientes. Bueno, así como encontramos referencias en las cuales apoyan el uso y el beneficio de la administración del omeprazol en ciertos pacientes, durante la búsqueda de la evidencia encontramos también artículos los cuales, digamos, niegan o hacen ver como la poca importancia que puede llegar a presentar el omeprazol en la prevención de la aparición de efectos adversos a nivel gastrointestinal. En el primer estudio que vemos en la parte de arriba, el objetivo del estudio era evaluar el efecto del carprofeno solo, suministrado solo o combinado con omeprazol en perros. Los autores presumían que la administración de omeprazol junto con el carprofeno aumentaría significativamente la permeabilidad gastrointestinal y el índice de disbiosis intestinal en comparación con el grupo que solamente recibió este carprofeno. La conclusión de la permeabilidad intestinal la iban a medir a través de dos factores, que es el lipopolisacárido sérico y la concentración plasmática de ioxol, para definir si aumentaba uno de estos factores y podía llegar a establecerse una enfermedad inflamatoria a nivel del intestino. La conclusión de ese estudio, básicamente, dice que la profilaxis con omeprazol induce disbiosis fecal y aumenta los marcadores de inflamación intestinal cuando se coadministra en conjunto con el carprofeno. En el estudio que encontramos abajo, fue un estudio algo parecido y se hizo en varios perros, en 39 perros, con presencia pues, de cáncer y que se les suministraba piroxicam a 0.3 miligramos kilogramos durante un tiempo prolongado. Eran tres grupos, a uno se le dio piroxicam solo, al otro se le dio piroxicam con omeprazol y al otro se le dio piroxicam con famotidina. El objetivo básicamente era evaluar el impacto de la profilaxis con omeprazol y famotidina sobre la incidencia y la gravedad de la aparición de los efectos adversos a nivel gastrointestinales en estos pacientes que consumían de manera crónica el piroxicam. La conclusión del estudio básicamente dice que el omeprazol no fue útil para reducir la frecuencia o la gravedad de la aparición de los efectos adversos a nivel gastrointestinal e inclusive se asoció con que los efectos adversos aparecieron mucho más frecuentes y con mucha más gravedad en los perros en los cuales se les suministró el omeprazol junto con el piroxicam. Entonces, el primer estudio que vemos en la diapositiva se realizó en 18 perros sanos y se les administró durante 60 días 1 miligramo por kilogramo de omeprazol 2 veces al día, media hora antes de la comida, y pues como ya sabemos a modo de introducción, pues la secreción de ácido pues es un mecanismo del cuerpo, un mecanismo fisiológico normal que contribuye pues a la absorción, a la digestión de proteínas, a la liberación de cobalamina, a la absorción de hierro, de calcio, y pues también es una forma, como ya lo dijo mi compañera en el documento anterior, de regular toda la sobrecrecimiento bacteriano y controlar pues la microbiota intestinal. En este estudio
lo que querían probar era qué efecto tenía el uso a largo plazo del omeprazol en estos 60 días sobre todos estos mecanismos que acabo de mencionar. Y para pues, realizar esto hicieron medición de gastrina sérica, medición de cobalamina y realizaron un índice de disbiosis fecal. Y la conclusión fue que hubo un mayor score en el índice de disbiosis fecal, atribuyéndole esto pues, a la diarrea y a sus efectos gastrointestinales adversos que encontramos por el uso crónico de protectores gástricos, más que todo al inhibidor de la bomba de protones. No hubo una disminución en los niveles de cobalamina. Esto, pues a diferencia de humanos que sí se ha evaluado, requiere pues como más investigación a futuro y más evaluaciones que certifiquen pues o que evidencien que realmente no pasa esto. Además, hubo un aumento en la gastrina sérica y esta gastrinemia puede aumentar la producción y la estimulación, la hiperplasia de unas células que producen histamina y producen más secreciones ácidas. Y en humanos se ha asociado esta hipersecreción y esta hipergastrinemia al desarrollo de cáncer carcinoma gástrico, perdón. Bueno, no se realizó pues como medición de calcio, magnesio y de hierro por situaciones más que todo económicas en el estudio. Pero también recomiendan hacer evaluaciones y hacer investigación porque probablemente también pueda tener repercusiones en este aspecto. Bueno, y en el segundo estudio, realmente se hizo más que todo una recopilación en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos sobre pues como cuáles eran los medicamentos que mandaban los médicos veterinarios en un estudio de 200 historias clínicas aleatorias que tomaron. Y se concluyó que en el 68% de los casos los médicos veterinarios enviaban sin una razón, sin un criterio adecuado, protectores gástricos y solo en un 27% realmente lo estaban mandando con el propósito que era. Entonces, en este estudio se puede evidenciar que realmente hay un uso indiscriminado, una sobreformulación de estos medicamentos sin realmente tener un criterio adecuado para enviarlos. Listo. Entonces, en cuanto a otro aspecto que también nos vemos enfrentados en el uso de este tipo de medicamentos, de fármacos, en este trabajo de grado en la Universidad de Valencia, lo que hicieron fue tomar en un periodo de un año todos los pacientes que iban a entrar a algún procedimiento quirúrgico, y se establecieron 3 grupos. El primero era que utilizaran maroquitan y omeprazol 24 horas previo a la cirugía. El segundo era que se utilizara como parte de la terapéutica de premedicación para el procedimiento quirúrgico. Y el tercer grupo que no llevara ninguno de estos 2 fármacos ni antes ni durante el procedimiento. Fue un estudio retrospectivo de estos pacientes que fueron sometidos a cirugía. Se enfocaron básicamente en los que fueran braquicefálicos, ya que como complicación anestésica eran los que más común, que son las regurgitaciones, los reflujo gástrico, vómitos o diarreas. Estos pacientes braquicefálicos eran los que más predisposición tenían a presentarla. Entonces, básicamente lo que concluyó el estudio a nivel estadístico es que no fue de relevancia estadística el uso o no de estos medicamentos antes o durante en los grupos control, con respecto al grupo control, para que estos pacientes presentaran el reflujo, presentaran acidez o disminuyera la tasa de broncoaspiraciones producto de estas regurgitaciones intraquirúrgicamente. Sí. Dentro de la búsqueda, para dar respuesta a nuestra pregunta, también encontramos artículos que hablan sobre el uso de los inhibidores de la bomba de protones este estudio es a nivel humano y se realizó en China en el año 2023. Se titula Los inhibidores de la bomba de protones aumentan el riesgo de lesión del intestino delgado relacionado con la suministración de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. En este metaanálisis básicamente se demostró que el uso de los inhibidores de la bomba de protones aumenta la prevalencia y el número de lesiones del intestino delgado relacionadas con el uso de los AINES y que fueron verificados a través de endoscopia. Sin embargo, digamos, en la discusión o en el análisis de los datos, no se llegó a demostrar ninguna asociación entre el uso de los inhibidores de la bomba de protones pudiese prevenir o, digamos, afectar un poco más la aparición de las hemorragias del intestino delgado relacionadas con el uso de los AINES. Y recomiendan de que se necesitan realizar más investigaciones para poder determinar si las erosiones o úlceras detectadas en estos pacientes que tomaban AINES tienen importancia clínica, el uso o no de los inhibidores de la bomba de protones.
Para esto, nosotros como veterinarios tenemos varias herramientas para podernos basar en cómo formular o cómo manejar los fármacos. Puntualmente tenemos un consenso en el cual nos van a indicar el uso de los protectores gastrointestinales, tanto solos como acompañados con otros fármacos. Básicamente, en la parte de los inhibidores de la bomba de protones, el consenso determina que no hay una evidencia concluyente en el uso de los mismos, hablando de perros y gatos, que muestre que el inhibidor de la bomba de protones sea más efectivo que otro medicamento que sea igual con la misma finalidad de protección gástrica. Aparte, el uso excesivo o mal manejado del inhibidor de la bomba de protones lo que va a generar este medicamento es un aumento en el pH gástrico. Esto va a subirlo casi más o menos 4 puntos por encima de lo que debería estar y eventualmente vamos a tener en estos pacientes efectos colaterales, ya que el pH gástrico es necesario tanto para poder absorber cierto tipo de fármacos como cierto tipo de nutrientes. Bueno, a pesar de que existe este tipo de consenso, sí, se realizó un estudio en Reino Unido en el año del 2023, en donde pretendía pues evaluar los hábitos, cómo habían cambiado los hábitos de prescripción de los inhibidores de la bomba de protones con respecto a la aparición del consenso. Entonces, es un estudio retrospectivo de cómo se formulaba antes del consenso y posterior al consenso. Y básicamente, la conclusión a la que llegaron después del estudio era que de manera similar a la situación que ocurre en la medicina humana, la prescripción de los supresores del ácido o los inhibidores de la bomba de protones en medicina veterinaria de pequeños animales, la prescripción es inadecuada. Y concluyeron que el omeprazol también suele administrarse fuera de las recomendaciones posológicas, pues lo que le reduce la eficacia y aumenta los riesgos de presentación de los efectos adversos a nivel gastrointestinal por haberlo empleado a dosis no adecuadas. Entonces, para concluir, realmente lo que nos muestra la evidencia es que el omeprazol está sobreformulado. La mayoría, a pesar de que existen criterios, existen consensos en la medicina veterinaria, en el día a día, pues no contamos todavía, no implementamos los criterios que nos da la evidencia científica para hacerle un adecuado manejo al uso de omeprazol y otros protectores gástricos, haciendo pues que estén sobreformulados. Definitivamente lo que nos muestra la evidencia es que el uso en conjunto de omeprazol con AINES predispone la disbiosis intestinal y genera todos estos efectos gastrointestinales en nuestros pacientes. La recomendación es que su uso sea exclusivo para pacientes con cuadros de hipersecreción gástrica, úlceras, reflujo gastroesofágico, esofagitis, rasas braquicefálicas y en pacientes obstétricos pues para anestesia. Y es necesario realizar más estudios enfocados al uso de estos protectores gástricos, sobre todo el omeprazol, para tener pues como información más concluyente al respecto. Gracias.